de Ipsos Vía América Televisión. Nos acompaña Laura Arroyo, Javier Torres, Seoane y Paulo Vilca. Gracias por estar con nosotros. A ver, primeras impresiones de estos resultados de este flash. Laura. Pues lo primero que es el momento de la política, ¿no? Por fin tenemos un Congreso variopinto, algunos dicen fragmentado, variopinto me parece mejor. La correlación de fuerzas dentro de los bloques hará la diferencia. El cuádruple empate me parece que hasta que tengamos datos más precisos habría que esperar, porque es verdad que aquí cada escaño va a ser determinante. Entonces habría que ver dentro de este cuádruple empate, suerte de cuádruple empate de Fuerza Popular, Unión por el Perú, Partido Morado, Somos. Creo que ahí es donde se van a definir algunas posiciones lógicas, pero ese momento de la política al final ni tan mal para nosotros ni para Vizcarra. Pablo, ¿quién gana, quién pierde? Bueno, creo que en general, digamos, hablar de un ganador absoluto es bien difícil, ¿no? Hay varios ganadores en este proceso. Ciertamente creo que la mayoría está ubicada en este sector que era, digamos, más contrario a las fuerzas políticas que hegemonizaron el poder en el Congreso anterior, que creo que es así, queda claramente que hay una derrota, ¿no? O sea, si hay varios ganadores, creo que los derrotados están en el fujimorismo, está en el APRA, que no logra tener representación, y eso da cuenta del cambio de humor político, digamos, en nuestro país, ¿no? Esperemos, bueno, vamos a ver cómo esto se puede traducir, digamos, ya en la conformación del Congreso, definitivamente, y por supuesto las primeras medidas que vayan a tomar, ¿no? Apenas se instalen. Javier Torres, Seoane, bueno, el APRA. Bueno, yo creo que sobre el APRA sí, creo que hay que decir algo, ¿no? Creo que García, antes de suicidarse, destruyó al partido aprista, lo mató, y hoy día los electores han terminado de sentenciar la muerte del partido aprista, que es un dato importante para la historia político peruana, ¿no? Pero creo que la expresión de lo que vemos, ese resultado es expresión justamente de cómo Alan García fue destruyendo ese partido, lo fue desestructurando, lo fue convirtiendo en un aparato a su servicio, y justamente quienes han estado en campaña, encabezados por Mauricio Mulder, eran la representación de eso, ¿no? De esa defensa, incluso hasta ahora, de García. Entonces, yo creo que el electorado dijo, bueno, hasta acá llegó. Seguramente habrá mucha gente que sigue siendo aprista que seguirá haciéndolo y ya verá cómo encuentra algún otro tipo de expresión. Pero yo sí creo que es una derrota, es un hito en términos de la historia política. Lo segundo es Fuerza Popular, ¿no? El fujimorismo, y Keiko Fujimori en particular, destruyó un enorme capital político. Creo que nunca un político peruano que no estaba en el gobierno había tenido tanto poder como ella, y lo pulverizó, y ese porcentaje que saca, y tendrán de repente, bueno, dice 8, probablemente lleguen a 12 o 15 quizás, pero es pues la pulverización de un poder enorme que tuvo. De 73 a De 8. 73, o sea, mira, en tan poco tiempo. Y luego, creo que también hay que decir la derrota de el grupo vinculado a lo que era el Peruanos por el Cambio, ¿no? Chepú, Dieresi, Solidaridad Nacional, que creo que también sufre una derrota dura, ¿no? Y justamente estos dos grupos eran los que más duramente habían cuestionado, junto con Fuerza Popular, a Martín Vizcarra, a la decisión del presidente. Entonces, de alguna manera, la votación se fragmenta en muchas partes, pero la gente está diciendo, seguimos respaldando al presidente. Claro, porque se decía, ¿por qué no se refleja en estas elecciones la popularidad que tuvo el presidente a la hora de disolver el Congreso y la popularidad del presidente, ¿no? Pero vemos que el castigo sí ha ido quizás a quienes cuestionaron tanto esa decisión del presidente, Laura. A ver, sí hay un voto de castigo. El tema creo que tiene que ver con que tampoco ha habido, si bien hay un voto de castigo, no hay una capitalización del voto en positivo, ¿no? La idea de voto útil, de hecho, en estas elecciones ha sido, yo diría, inexistente, o sea, como voto útil pro Vizcarra, digamos, ¿no? Entonces, por eso es que creo que no ha habido una capitalización. Y yo quería comentar una cosa del fujimorismo, a partir de lo que comentaba Javi, que me parece medianamente elocuente, ¿no? Estamos hablando, sí, claro, de 73 es un golpe duro, pero mira, en las elecciones del 2001 tuvieron un 4%, ¿no? Que tal vez fue su momento más bajo, más golpeado del fujimorismo, evidentemente. Claro, por lo que había pasado. De hecho, si no me equivoco, la locomotora ahí era Marta Chávez también, claro. Ahora puede haber ayudado también. Que claro, que ha sido como el repliegue reaccionario dentro del fujimorismo, apostando por sus figuras más duras, ¿no? Marta Chávez nuevamente.
que dentro de todo, en comparativa y ahí, no le ha ido ni tan mal. Del mismo modo, el repliegue duro también del APRA, ¿no? Apostando nuevamente por las figuras más icónicas, porque no les quedaba otra. Del mismo modo, solidaridad con Rosa Bartra. O sea, ha sido una apuesta estratégica. No es simplemente un error, sino es un repliegue estratégico de cara, yo creo. Yo no daría por muerto a nadie, la verdad, ni al APRA, ni a Solidaridad, ni a nadie, porque este es un año electoral. Estas no son unas elecciones de primera vuelta y la que viene es la segunda. Este periodo de año y medio en el Congreso vamos a vivir una campaña electoral de cara al 2021 e incluso las fuerzas que se han quedado fuera tendrán, yo creo, un papel importante. Entonces no cantemos tanta victoria porque tienen inscripción, claramente. Ahora, Pablo, quizás el mensaje haya sido, no queremos volver a tener una mayoría aplastante. Yo no estoy seguro, digamos, que efectivamente haya una sola interpretación política, ¿no? En el sentido de una decir, de ellas. Claro, ¿no? Es decir, vamos ahora sí a repartir el poder y todo eso. Creo que eso no es exactamente lo que estaba detrás de la lógica de muchos de quienes participamos hoy día, digamos, como ciudadanos, ¿no? Yo creo que más bien un factor que, digamos, ha cruzado toda esta campaña de 2 meses, ¿no? Aunque ha sido básicamente un mes, digamos, luego de Año Nuevo, que todo el mundo empieza a preocuparse un poco del tema, es... primero, la ausencia, digamos, de personajes de alto perfil político, ¿no? Claro, se ha hablado de Marta Chávez, etcétera, pero en general hay alguno de estos, digamos, que podríamos ver, oye, sí, este es un líder representativo que puede jalar al partido, que puede ganar adhesiones más allá de determinado sector o bolsón electoral. Me parece que eso ninguno tiene ese perfil, digamos, ¿no? Quizás por eso se habla de la posibilidad que tenga un gran número de votos Daniel Urresti, ¿no? Bueno, claro, por eso, pero ¿cuántos Daniel Urresti tenemos? ¿No? O sea, dejamos de contar, probablemente. Creo que con uno es suficiente. Además, ¿no? Eso por un lado. Y lo segundo es que, evidentemente, digamos, hay, creo, diferencias importantes entre el resultado en Lima, ¿no es cierto?, que básicamente se expresaba en el primer flash, ¿no es cierto?, que da una idea de cuántos votos tienen el Partido Morado, aparece con una votación importante que luego no se traduce en curules, digamos, en regiones, en la distribución de curules, ¿no? Y eso creo que obedece a que el perfil de los candidatos, candidatas que han estado en las regiones, digamos, ¿no?, no los presenta como alguien de un partido en particular, ¿no?, sino son más bien personajes, ¿no?, políticos de trayectoria, diría en muchos casos larga trayectoria de política regional, ¿no es cierto?, que vienen participando en elección tras elección y que tienen su propio capital político, no dependen de un logo nacional necesariamente, ¿no?, sino de la propia, digamos, trayectoria que estos mantienen. Entonces, creo que hay que diferenciar, ¿no?, un poco, digamos, distinguir los votos que han habido en Lima y en regiones. Y eso vamos a tener más información. Javier, el caso del Morado, del Partido Morado, ¿fue la denuncia del domingo de Panorama? Yo creo que lo que ha hecho que deje de crecer. Yo creo que la denuncia lo golpeó, primero la del general Mora y luego la de él, ¿no? Lo golpeó definitivamente y frenó la trepada que tenía. En Lima habían 2 partidos que estaban creciendo. En el caso del simulacro de Datum, Podemos y el Partido Morado habían subido 4 puntos en un mes. Podemos parece que siguió creciendo, el Morado se frenó, la razón creo que fue el golpe que le dieron, ¿no? Ahora, yo quiero recoger algo que planteaba Paulo, ¿no? Y es que esta elección lo que expresa es, yo ya no diría la fragmentación, es la pulverización del sistema de partidos en el Perú, ¿no? Y entonces ahora el tema es que estos partidos que han entrado producto de esta pulverización tienen la tarea de terminar la reforma. Claro. Y eso es un reto enorme que ojalá estén a la altura de hacerlo, porque además, como se ha dicho, van a estar en campaña electoral. Ya estamos en la campaña del 21 y empezó. Y tienes a 2 partidos que son Acción Popular y Alianza para el Progreso, que habían tenido buenos resultados en las elecciones regionales y municipales. O sea, no es casualidad que sean los que pierden menos en la pulverización, los que ganan. Igual también Urresti, que tuvo la candidatura municipal. Claro, Urresti había sacado 1 millón de votos en Lima, y 1 millón de votos se pierde así nomás. Entonces, sí creo que, como no había además mal menor, o sea, no había locomotora, como decía Pablo, pero no había mal menor, la gente ha votado por quien le dio la gana de votar. Por la persona, ¿no? Ahí ha ejercido el voto preferencial, creo, más que nunca. El preferencial, pero además, por eso es que creo que hay partidos que nadie se esperaba, tipo FRESPAP, UPP, qué sé yo, el crecimiento de Somos Perú, porque
La gente puede que sienta más cercano a ese partido por identificación con un líder, por identificación con el logo, por lo que fuere, ¿no? En el caso de AP por la memoria de la UN, de Paniagua, la razón que sea. Ahí vemos a Marta Chávez y a Luis Galarreta, ¿no? Ahora, tú hablabas de varios partidos, ¿no? Sí. Pero también hay partidos dentro de los partidos, porque ¿qué es Acción Popular si no? Bueno, lo decía tu padre, ¿no? Era una federación de independientes, no lo ha dejado de ser, ¿no? Pero yo creo que ellos han sido hábiles en esta elección, porque sus conflictos los pusieron a un costado y se lanzaron a las elecciones. Y ahí está, han ganado. Sí. A pesar de ser un partido que tiene un problema de dirección nacional. Pero ahora sí se van a tener que poner de acuerdo, y yo creo que ahí tienen un rol clave en términos de la relación que establezcan con Vizcarra. Que hay una relación del grupo de Mesías Guevara, pero también Raúl Díaz Canseco le estaba haciendo guiños al presidente, diciéndole hay que dialogar. Entonces, yo creo que van a apuntar a hacer oposición, pero no ser una oposición de obstrucción, ni mucho menos, ¿no? Ahora, también hacer oposición a un presidente con tanta popularidad tienen que ver cómo hacen esa oposición, ¿no? ¿Cómo crees que ha recibido el presidente Vizcarra los resultados? A ver, en realidad no le son mal los resultados. O sea, de hecho, su gran éxito fue ya el 30 de septiembre, que no se haya capitalizado por una única fuerza, es también un segundo éxito de lo mismo. Yo, pensando un poco en lo que mencionabas de Acción Popular, lo cierto es que, claro, creo que es de las primeras veces que hablamos de fragmentaciones en otros espectros políticos que no sean la izquierda, ¿no? Sí. Siempre hablamos, la izquierda se divide tal, la derecha siempre ha ido dividida, y ahora claramente estamos hablando además de un partido que está teniendo, en efecto, una serie de divergencias a la interna, ¿no? Creo que la clave va a ser lo que se haga, pero en los próximos meses, como lo mencionábamos en la mesa anterior, como va a empezar el periodo electoral ya muy pronto, los acuerdos solo pueden ocurrir de aquí a mayo, si soy medianamente optimista, y luego empieza la carrera de la oposición. Y esa oposición sí que creo que va a depender también de qué hace Martín Vizcarra mañana, si no esta misma noche. Ponerse a llamar, ponerse a tender manos y pensar en lo que creo que debería ser un acuerdo de mínimos, de una mayoría de fuerzas, pero de mínimos, y no enfrascarse tal vez solo en los decretos de urgencia y en la ratificación de ellos, porque tal vez sería el primer error para empezar un acuerdo de mínimos que dure al menos unos meses. ¿Por qué no le ha pasado factura a APP su actitud frente a la disolución del Congreso? Bueno, creo que APP en general no ha sido el partido más recalcitrante o el más visible en este proceso, ¿no? Es decir, Iberico... digamos, más allá de la votación en cierto momento, ¿no? De haber salido Characuña, Maricel Espinosa, ¿no? Iberico, ¿no? Pero, Iberico mismo, ¿no? Pero la voz cantante no la han llevado ellos, ¿no? Sí, no. La voz cantante era más bien la del fujimorismo, la del APRA, que eran confrontacionales de manera permanente, ¿no? No solo en los plenos, ¿no? Sino en las comisiones, etcétera, y por tanto creo que ellos sí han sido identificados como eso, ¿no? Esto por un lado. Ahora, yo creo que este Congreso que viene en realidad es un Congreso que nace bastante débil por el propio resultado electoral, pero además por, digamos, la propia experticia política que puedan mostrar quienes han sido electos. Vamos a tener muchos congresistas, varones y mujeres nuevas, ¿no es cierto?, que a quienes va a costar entrar a la dinámica parlamentaria, instalación de comisiones, etcétera, ¿no es cierto? Y creo que eso puede ser aprovechado por el Poder Ejecutivo para, digamos, seguir navegando sin necesariamente ser tan confrontativo como antes. No va a ser necesario. Es un Congreso con muchas fuerzas, que va a tardar demasiado en ponerse de acuerdo, sin ninguna fuerza que pueda imponer una agenda, digamos, específica. Ahora, eso puede generar también serios inconvenientes, ¿no? En el sentido, digamos, de que la población probablemente va a seguir viendo al Congreso como algo que no sirve, que no funciona, ¿no? Y claro, generamos una suerte de círculo vicioso. Pero igual peligroso, hemos votado, ¿no? El voto blanco viciado no ha sido lo que se temía. Claro, pero, pero más allá, digamos, de eso... Ya el desempeño. Algo importante que creo que no debemos perder de vista, es que necesitamos un poder legislativo y un parlamento que funcione. O sea, no podemos seguir, digamos, con una clase política tan desprestigiada, con entidades que no cumplen su rol legislativo, de fiscalización, etcétera, ¿no? Creo que ese es un gran problema que hay que ver cómo se resuelve. Dijo en la mañana Luis Bedoya Reyes, a los 100 años, por cumplir 101, que este va a ser un congreso de calichines. ¿Te parece, Javier? No tanto, ¿no? Porque hay pesos pesados también. Hay algunos pesos pesados, pero creo que sí va a haber gente con experiencia en política local y regional. Eso sí. Pero pesos pesados, bueno, que Marta Chávez, en el Frente Amplio, ¿quién? Fernández Chacón, que está volviendo al Congreso después de casi 40 años, ¿no?
que Omar Chejade, no sé. Bueno, no, Alberto Belaúnde ya puede ser considerado bueno, también ya, un peso claro, en sí mismo, claro, ¿no? a pesar De su juventud. de que solo tiene un periodo interrumpido además, ¿no? Pero creo que va a costar, yo creo que el presidente debe estar feliz. Feliz. Yo creo que el presidente Vizcarra volvió a ganar. Esta es una elección más que gana. Tenemos un presidente que va ganando elecciones. Sí. Es impresionante las caras. Sí. ¿Tú Es no ves? la número 2 de AP. Sí, uno no ve felicidad así, salvo en AP y APP. Claro. Las caras son medias de preocupación. Pero yo creo que el presidente vuelve a ganar. Vuelve a ganar, se libera de un grupo de rivales muy duros. Y ahora sí, la clave es su capacidad de negociación con cada una de estas bancadas. Yo creo que ahora sí el presidente va a tener que usar la muñeca y el primer ministro tiene un rol clave ahí para poder, primero, ver cómo se lleva esta agenda legislativa, ¿no? Que es sumamente compleja por el poco tiempo que tiene, ¿no? Y luego negociar con partidos que, como decía, están en la competencia para el 2021 y varios de estos congresistas, como no van a ser reelectos, van a querer ser gobernadores regionales el 2022 o alcaldes de Lima o de alguna ciudad importante y entonces van a querer obras, van a querer proyectos para su región. Entonces, ahí de la capacidad que tenga Vizcarra, y creo que tiene la muñeca para hacerlo y Ceballos también, va a estar el éxito de este periodo, ¿no? Y creo yo que saber entender que estas bancadas seguramente no le van a observarles algunos decretos de urgencia, porque ese es el juego de la política, ahí va a tener que tener la suficiente cintura, ¿no? Porque amenazarlos con una nueva cuestión de confianza ya nadie se la va a creer, pero Ceballos lo dijo, ¿no? Entonces creo que es un momento distinto, pero yo creo que el presidente debe estar tranquilo y feliz, dices tú. Feliz, pero no, sí. entonces no le da tampoco para hacer cambio de gabinete, ninguna modificación, como está, él debe sentirse bien. No, puede cambiar algún ministro aprovechando las circunstancias, pero la campaña ha pasado por otro carril, ¿no? Así es, ha sido como decían antes, la relación con Chile, cuerdas separadas, Exacto. ¿no? Ahora, se le critica mucho, o sea, tiene una buena popularidad Vizcarra, pero el tema de gestión siempre ha sido el tema, no gestiona bien. Ahora que ya pasaron las elecciones, ¿ese va a ser el punto débil o el punto que más se le va a reclamar? Bueno, es que es verdad que ahora viene el gobierno, o sea, porque hemos estado como embuidos, lo decía también Javier, en una especie de pausa, una especie de limbo, no solo electoral o político en general. El gobierno ha estado estancado en ese tiempo, lo cual pues se entiende, pero ahora le toca gobernar. De hecho, lo decía Humala en la mañana, cuando ha ido a votar, le ponen el micrófono y lo primero que dice es, pues ahora le toca a Vizcarra enfrentar una oposición. A ver, Humala también lo planteaba en una clave un poquito ridícula, porque oposición ha tenido. Creo que lo que se refería es a una oposición institucionalizada dentro de los cauces pues democráticos, siguiendo ciertas reglas del juego, porque va a tener que gobernar. Eso por un lado. Y lo segundo es que también es verdad que hablamos mucho de esta agenda pendiente que quedó trunca, ¿no? La reforma política y tal. Pero es un Congreso que además tendrá otras cosas que hacer, otras cosas que decir, otro tipo de agendas que no pasen únicamente por la reforma política. Intuyo que esa puede ser una intención de las izquierdas que entraran al nuevo Congreso, que habría que también plantearlos porque es lo que podría hacer que se diferencien de pues la otra fragmentación que estaría en el hemiciclo, ¿no? ¿Qué pasó con el tema de la ideología de género y las posiciones ultraconservadoras y a veces ya francamente patéticas de Solidaridad Nacional, por ejemplo? Sí, bueno, creo que el resultado de este partido, ¿no?, expresa lo grotesca que fue su campaña, ¿no?, y que evidentemente ha sido apreciada, pues, por la mayoría de la población, ¿no?, de que por más que pueda tener ciertas posturas conservadoras, no ve, pues, en este tipo de personajes políticos como Rosa Bartra y otros que han estado alrededor de ella, ¿no?, como aquellos que efectivamente puedan representarlos, ¿no? Eso no significa que este tema quede zanjado o que ahora sí ya esto se avanza en digamos, en implementar una política de género transversal, integral en el país, ¿no? Creo que eso todavía va a generar ciertas resistencias. Ahora, yo quisiera agregar otro elemento al debate, ¿no? Y es que, claro, ahorita Javier dice, no todos están alegres, y es cierto, ¿no? Y hay un tema que, a menos de lo que yo he podido observar en la, digamos, intercambio con algunos congresistas electos, ¿no?, es que
quien ha sido sale el lunes, el martes, ya elegido como congresista, va a tener que responder a una serie de demandas y expectativas bien grandes, sobre todo en el caso de los congresistas en regiones. Por ejemplo, ¿no? principales. Es decir, hay una serie, digamos, de proyectos, iniciativas que están en las regiones, ¿no es cierto? No sé, el pues, niño. la reconstrucción del norte, Reconstrucción. etcétera, ¿no es cierto? Y son demandas que ellos van a tener que recoger y plantear al gobierno, ¿no? Entonces, no solo se va a tratar de avanzar en la reforma, ¿no? Atender los grandes problemas nacionales, sino que hay una serie de temas más del proceso de descentralización, voy a llamarlo de esa manera, Sí. a las cuales los congresistas tienen que responder, ¿no? Entonces, creo que ese es otro asunto que puede marcar la dinámica entre estos nuevos parlamentarios y, digamos, las negociaciones que establezcan con un poder ejecutivo que no se ha caracterizado precisamente, digamos, por mostrar unas dotes, digamos, muy grandes de Gestoras. gestión y de responder rápidamente, ¿no? Y la Entonces, lucha anticorrupción, Javier, ¿qué dice que estas elecciones deben, por ejemplo, los congresistas que han salido, que ya que pueden ganar su curul, comenzar por decir acusación constitucional contra quienes quisieron vacar al presidente Vizcarra, contra quien se juró como presidenta? Vamos a ver ahí cuál es el juego de AP y APP, ¿no? ¿Y cuál Creo- es el juego? Claro, Difícil. yo creo que van a usar la bandera anticorrupción, probablemente la subcomisión de acusaciones constitucionales, ¿no? Probablemente vayan por ese lado. José Alejandro Godoy lo comentó más temprano también, ¿no? Sacar a Chávarri puede Por ser ejemplo. simbólico. Claro. El problema es que te quedes en lo simbólico, ¿no? Entonces, es más que simbólico, pero lo sacas y Lo entonces sacas. de ahí volteamos la página. Ok, y el Poder Judicial se encarga. Y que el Poder Judicial se Que lo encargue, afina. ¿no? Y lo va a que afinar. y que la Junta Nacional de Justicia trabaje. Entonces, yo creo que el problema es que justamente en la reforma política hay una presión para que se haga rápido, porque si no, no se va a poder hacer o no va a poder implementarse. Pero en el tema de reforma de justicia yo siento que la cosa sigue como coja y como que no... El presidente ha dicho, o Alan Wagner anunció que después de la reunión del presidente, que el presidente tenía 21 proyectos de ley. Vamos a ver, ojalá que lo activen. Pero sí creo que más bien, en la lógica que decía Paulo, ¿no? La tarea de representación de los congresistas va a ser importante. Y ahí puede ser que tomen la bandera anticorrupción, pero no solamente para plantear los temas que nos interesan a nosotros, sino también para denunciar corrupción actual en... Y actual en el gobierno Claro, también. actual en el gobierno, ¿no? O otros casos de proyectos que han afectado a la región donde ha habido corrupción. En todos los gobiernos regionales están atravesados por eso. O, por ejemplo, decisiones como Chinchero, que la puedan cuestionar también. Por supuesto, entonces creo yo que ahí hay un campo que probablemente no se vaya por la agenda que se ve en Lima, sino por una agenda mucho más concreta de hay que destrabar tal proyecto que está trabado porque hay un proceso judicial o porque estuvo Odebrecht metido, ¿no? Porque hay muchas obras que están paradas. Entonces creo que por ahí va a ir más bien la agenda. Y creo que, por el otro lado, la inmunidad parlamentaria. Esa es otra prueba ácida de este Congreso. Claro. Pero que todos en sus planes de gobierno están a favor. Claro, pero a favor cada uno con sus Matiz. ¿no? Pero me parece que esa es una prueba ácida porque es uno de los temas que más, yo creo que es el tema más mencionado por todos los candidatos. Sí. Todos los partidos lo han planteado. Modificación, eliminación, con sus variantes, ¿no? Entonces yo creo que ahí también la ciudadanía tiene que exigirle a los electos Que cumplan. por lo menos con esa promesa, ¿no? Laura, es un congreso corto, quizás por eso que sea más rápido, lo que se van a exigir resultados Sí, más y rápidos. además un también, congreso ¿no? electoral. Con o sea, menos paciencia de la claro, y gente, además ¿no? un congreso que, como digo, está antes de un momento electoral, lo cual va a cambiar un montón de configuraciones discursivas O sea, y y ellos tal. no pueden ser candidatos, además. Claro, entonces van a, como dice un poco Javier, no van a ir a buscar por lo suyo, pero además es que tampoco, es que va a empezar una lucha electoral interna, eso lo sabemos. Ahora, yo más que congreso corto, simplemente es un congreso extraordinario también, ¿no? O sea, como las elecciones, ¿no? El congreso es un congreso extraordinario. Y Algo como clave, tal... Sí, que hagan el Tribunal Constitucional, por ejemplo. Bueno, Elección. sí, justo lo comentábamos antes. Vamos a ver si se apuesta a tanto. Godoy planteaba la posibilidad de que sea lo último que dejara Vizcarra, como la última obra, digamos, del gobierno, que claro, que no estaría mal, la verdad. Pero todo esto al final va a depender también la fuerza que él tenga.
mantenga. Porque otra cosa es que Vizcarra mantuviera también su aprobación hasta ahora, justamente porque estábamos en unas elecciones que había convocado de la manera que convocó, y que las mantenga a partir de mañana. La aprobación va a variar ahora en función también de lo que la ciudadanía espere del gobierno, ya no solo de Vizcarra, cuando le ha dado esta confianza dentro del Congreso, ¿no? Eso también va a cambiar un poco, creo yo, la percepción ciudadana. El APRA nunca muere, dice Mauricio Mulder. Bueno, no sé cómo va a seguir viviendo con la inscripción. Bueno, tiene que decirlo también, me imagino. Hoy me da hasta pena. Sí, pero Bueno, da pena que un partido quede en ceniza. No, Mulder, ¿no? En realidad, bueno, porque ya es como Mulder. No sé si soy muy cruel decir de esa manera, pero es que está, bueno, casi Mulder, a liquidado. mí no me da pena Mulder. No, a mí tampoco, pero sí que tanto esfuerzo que se hizo Qué por malas construir un partido personas. en el Perú quede dilapidado, ¿no? Tanta clandestinidad, tanto destierro, tanta Bueno, cárcel, es verdad tanta que muerte. merecidísimo tienen el golpe, ¿eh? Sí. Pero yo tampoco sé si ya están caput, No, porque no. habría que ver, siempre sorprenden. La bicameralidad, ¿te parece que va a ser, lo ponen en sus planes también de gobierno, ¿te parece que es lo urgente? Sí, yo soy bastante escéptico con relación a que una medida de este tipo efectivamente contribuya, ¿no? En la medida, digamos, de que, como si Iván en la entrevista anterior, ¿no? Puede ser un factor que podría ayudar, ¿no? Hay bastante evidencia, ¿no? De estudios de países que tienen 2 cámaras y otros que tienen una sola cámara, como nosotros, ¿no? En donde los indicadores en calidad democrática, representación política, calidad de políticas públicas, etcétera, demuestra que no hay mucha diferencia, ¿no? De que los países con una cámara tienen tan poca aprobación como los de 2 cámaras, que el crecimiento económico es el mismo, entonces o que la persona se siente representada por los partidos, no, igual tiene problemas en unicamerales y en bicamerales, ¿no? Entonces, Sí. yo creo que el asunto no va por ahí, ¿no? Creo que hay que legitimar la representación por otros mecanismos, no sé. Me parece que esto de la inmunidad es importante, pero se puede pensar, por ejemplo, también en temas de renovación por tercios, ¿no es cierto? Es decir, que haya una mayor interacción, digamos, que la gente se sienta más identificada, Sí. ¿no es cierto? Pueda controlar más la labor de los representantes, ¿no? Etcétera, ¿no? Tengan que rendir cuentas más por ejemplo, frecuentemente. ¿no? Entonces, por eso creo que la bicameralidad, yo no le pondría, digamos, Un punto de bastante de urgencia. esperanza Sí. en que esto pueda ocurrir, ¿no? Esto más porque, digamos, con la escasa legitimidad que tiene el Parlamento en nuestro país, seguro que no sería tampoco una medida tan, digamos, también recibida por algunos sectores de la Ahora, también es una población, ¿no? llamada de atención esta elección a la cobertura de los canales de señal abierta, ¿no? Porque hemos escuchado... Sin duda, los medios de tanto comunicación acá han jugado y han jugado para perdedor, claramente. ¿Y por qué lo han hecho? Ese es otro tema que había que preguntarse, ¿no? Pero acá ha hecho Laura Grados una nota sobre la desproporción que ha habido entre los invitados y los que tienen posibilidades de ganar, que se ha además confirmado con esa elección. Es impresionante, ¿no? O sea, realmente el manejo de los medios ha sido terrible en esta campaña. Creo que ha sido muy malo, ¿no? Han estado los que están en los 2 últimos lugares, además de Fuerza Popular, pero Contigo y Solidaridad, sus candidatos son los que han tenido más apariciones en los medios. Más apariciones. El señor Sheput aparecía todos los días, la señora Bartra también, etcétera, etcétera. Entonces, me parece nefasto. Y a pesar de eso, la gente los ha castigado porque la gente no es idiota. O sea, la gente no se deja arrastrar por lo que los medios le dicen o por lo que la propaganda No. le dice. Y están las redes. Ahí está, además están las redes. Ahora, yo quería decir otra cosa. El presidente tiene que no cometer el error tiene que entender que este es un momento distinto. Porque estos congresistas, a diferencia de los anteriores, tienen la legitimidad del voto en este momento. Son la representación nacional. O sea, el presidente tiene que entender que el Congreso vuelve a ser la representación nacional y es la expresión de la fragmentación y de cómo pensamos los peruanos, sí. Y entonces tiene también que, en la lógica que planteaba Laura, ¿no? Tiene también que buscar y plantear Aliados. el acuerdo político. Yo Así creo es. que el presidente tiene la oportunidad de irse con su 50%, su 60% de aprobación, si sabe manejar bien esa relación. O sea, la lógica de me peleo a la Ya guerra no. con el Congreso Que le funcionó en términos de popularidad, ¿no? podría terminar siendo peligrosa, creo yo. Podría convocar quizás a algún parlamentario a un gabinete futuro. ¿Tú crees que podría él Digo, cambiar el podría gabinete? hacerlo, no, que él podría convocar a alguno de los elegidos como congresistas para... Ah, sí, integrar como el un gabinete. gesto de... Sí, Sí. para firmar... Mira, cuando entra la negociación a la mesa, están todas las cartas encima. Él también tendrá que saber a quiénes les conviene ofrecer más cosas que a otros, ¿no? Y antes de terminar, no hemos hablado nada de la economía.
No ha sido tema. Mira, ¿cómo habrá sido esta campaña que no ha hablado de economía que ni nosotros nos acordamos? Ni desigualdad, que es el punto, ¿no? Claro. Rapidito, ¿piensan que algo se puede hacer desde el Congreso por más que no tenga iniciativa de gasto? Bueno, el Congreso tiene un rol importante, ¿no?, en la aprobación de la ley de presupuesto, ley que este año fue aprobada por decreto de urgencia porque era lo que ameritaba, ¿no? Y normalmente los procesos de discusión de la ley de presupuesto han sido, digamos, procesos bien poco sanos, voy a llamarlo, ¿no?, en el sentido de que eran el espacio que utilizaban varios representantes, ¿no?, varios parlamentarios, para obtener, digamos, ciertos recursos, ¿no?, una suerte de dádiva, voy a llamarlo, ¿no?, un pequeño pitufeo de recursos para responder a los diferentes intereses parlamentarios que hacía el Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, y claro, lo que vamos a ver ahora es cuál será la actitud, el comportamiento de estos congresistas con relación a este tema. Eso por un lado. Lo otro es que está pendiente, este Parlamento tendrá que abordar algo que quedó, digamos, suelto entre tantos temas del año pasado, ¿no? Y es el anuncio que hizo el presidente Martín Vizcarra en su mensaje presidencial, ¿no?, de aprobar un nuevo marco de promoción, digamos, de la minería en nuestro país, ¿no? Entonces ese es un asunto que seguramente va a tener que ser planteado a este Congreso, ¿no?, y que tiene que ver, pues, con las altas cifras, digamos, que siempre se dice, ¿no?, de la minería como el motor de generación de ingresos, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay todo un tema también que va a corresponder revisar, ¿no? Javier. Mira, yo creo que por la coyuntura política que vivimos, por la crisis que vimos de política desde 2016, el tema de la economía se fue colocando de costado. Creo que va a ser un tema central en la campaña electoral del 2021. Totalmente. ¿No? O sea, me parece que no podemos seguir evadiendo la discusión y creo que hay condiciones para, después de este periodo, pues, estamos en un periodo de transición y hay que asumirlo, ¿no? Creo que sí se va a poder dar un debate de otro tipo y claro, le guste o no le guste a uno la composición del Congreso, están representadas todas las tendencias y están representadas en la magnitud que tienen en este momento en el país. Entonces creo que eso también va a permitir que aparezcan algunos temas que de repente no han estado presentes, o como el de minería que Pablo señaló, que ya fue un hito que un presidente de la República dijera que había que reformar la ley de minería, porque eso no lo había dicho nadie. Entonces me parece que ahí sí, ese debate se viene, después de lo que hemos visto en Chile, Claro, evidentemente es inevitable. tiene un impacto y vamos, creo yo, a tener que convocar a más amigos economistas para la próxima mesa de la Sin MUNE. duda. Laura, para ir cerrando, Estoy para de cerrar acuerdo ya. con Javier, en efecto creo que va a ser un tema de la próxima campaña y por lo mismo lo veremos también desde el Congreso que se acaba de instituir. Creo que aquí, por meter la cuchara, pero creo que será verdad que las izquierdas van a tratar de utilizar este tema como timón, por un lado de cara a su campaña, de cara al 2021, y por otro porque es de alguna manera a la que les corresponde tener algún discurso impugnatorio con el tema económico. Y creo que lo veremos desde la composición, si es que se confirman que entran las dos, si no la que entre, es un poco la tarea que tienen para separarse también de esta amalgama donde todos van a estar con sus matices más o menos de acuerdo, ¿no? Laura, muchas gracias. Pablo, Javier, gracias. Hasta aquí esta mesa mulera.